Pues mira, Javier, como en el examen no me va a dar tiempo a escribir todo lo que quiero contar porque, vale, yo soy enfermero y fisio y vengo del mundo de la salud y a mí todo esto me apasiona. Y en un examen no puedes poner fotos y no puedes poner... Pues mira, a la vez que se publica el examen, te publico el vídeo. Yo esperaría leer igual primero el examen, luego ver el vídeo o hacerlo a la vez como quieras. Pero desde luego, joder, ya que nos brindas la oportunidad de que disfrutemos con la asignatura y lo hacemos, joder, te vamos a devolver un poquito también de esa emoción que nos pones. Entonces quiero que tengas un examen interactivo, que a la vez que lo estás leyendo, pues puedas estar viendo las fotos y no sé, que disfrutes más. A ver si te gusta la idea. Venga, empezamos. Tras haber hablado en el anterior examen sobre el invento de toda la historia que más vidas ha salvado, que era el jabón, ahora voy a hablar del segundo invento que más vidas ha salvado, que en este caso son las vacunas. Amigos y amigas, vamos a hablar de la vacuna. Las enfermedades infecciosas nos han acompañado durante toda nuestra vida. Cuando hablamos de bacterias y virus, tenemos que hablar siempre de la peste negra, la gran plaga del siglo XIV que atacó a una Europa que vivía en una aterradora carencia de higiene, sin desagües, sin forma de tener tratamientos médicos razonables, con una población aglutinada que vivía en muy malas condiciones de vida. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso. Tuvo una mortalidad entre el 25 y el 50%, según zonas. De hecho, en tales circunstancias, lo realmente asombroso no es que muriera una persona de cada 4, sino que sobrevivieran 3 de cada 4. Hasta finales del siglo XVIII, la viruela era una enfermedad particularmente temible, no solo porque resultaba con frecuencia fatal, sino también porque muchos de los que se recuperaban quedaban desfigurados de un modo horrible y permanente. Ya en el siglo XVII, en Turquía, la gente empezó a infectarse voluntariamente y de forma deliberada del suelo de ampollas de una persona que sufriera un ataque ligero de viruela. Tenían la esperanza que, al introducirse ese pus en varias zonas del cuerpo, hacerse inmunes a un ataque más grave. Realmente era una decisión arriesgada, pero bueno, nos da una idea del horror que se sentía ante dicha enfermedad cuando la gente se atrevía a hacer ciertas cosas. En 1718, la famosa beldad Lady Mary Wortley Montagu tuvo conocimiento de dicha práctica durante su estancia en Turquía, acompañando a su marido, que había sido enviado allí por un breve periodo como embajador británico. Hizo que inocularan a sus propios hijos, y pasaron la prueba sin sufrir ningún daño. A ella se le ocurrió que podía extrapolar el sistema a su Inglaterra natal. Pero la idea no arraigó allí, quizás en parte porque se consideraba a Lady Montagu notablemente excéntrica, y también es cierto que la Iglesia considera la vacuna como una herejía musulmana y antinatural. Tenemos también constancia de un caso similar que sucedió en ultramar. Fue el de Zaptiel Boylston, un médico americano, que durante una epidemia de viruela en Boston inoculó a 241 personas, de las que 6 desgraciadamente murieron. Ello ocasionó que fuera víctima de innumerables críticas y no se difundiera el sistema. En Gloucestershire, la gente del campo creía que un ataque de vacuna, que era una enfermedad que atacaba a las vacas y en ocasiones a las personas, haría inmune a la gente, tanto frente a la vacuna como a la viruela. De ser verdad, resultaría maravilloso, ya que la vacuna rara vez producía ampollas y apenas dejaba marcas. Un médico local, el doctor Edward Jenner, observó que las lecheras tenían una particular predisposición a contraer la vacuna, ya que estaban en contacto directo con las vacas, claro. Y también, al parecer, a no sufrir las marcas de la viruela. Esto nos puede hacer pensar que quizá la moda del siglo XVIII de rodear de ese halo de romanticismo a las hermosas lecheras de tez suave y fina se debiera al hecho de que realmente tenían un limpio cutis libre de marcas, que resultaba realmente bello en un mundo que estaba muy marcado por las secuelas de la viruela. ¿Era posible que la vacuna y la viruela fueran tan semejantes que la defensa contra una lo protegiera a uno también contra la otra? Jenner empezó a ensayar esa idea. En 1796 inoculó a un niño de 8 años llamado James con la vacuna, utilizando el fluido procedente de una ampolla de vacuna en la mano de una lechera. 2 meses más tarde, y contraviniendo cualquier regla moderna actual de seguridad, inoculó al pequeño James con la propia viruela. El muchacho no contrajo la enfermedad, había quedado inmunizado.
Afortunadamente, porque si no hubiera tenido serios problemas Jenner. Después de que me registraran hasta los orificios de las caries, llegué por fin a mi destino. Las celdas de máxima seguridad. Edward Jenner designó el proceso con el nombre de vacunación. La vacunación se propagó por Europa como un incendio. Constituye uno de los raros casos de una revolución en la medicina adoptada con facilidad y casi al instante, lo que nos da una idea del pánico que inspiraba la enfermedad de la viruela. Hoy, la viruela ha sido borrada como enfermedad activa. No ha habido ni un solo caso de viruela en ningún lugar del mundo desde 1977, aunque las muestras del virus aún existen en algunos laboratorios con fines de investigación. También habría que destacar la expedición que se desarrolló entre 1803 y 1806 hacia América, por parte del Dr. Balmis y la enfermera Isabel Zendal, que permitieron que toda América tuviera acceso a la vacuna contra la viruela, una epopeya de la que aún hoy en día se habla. Pero los intentos por descubrir inoculaciones similares para otras enfermedades graves no dieron resultado. Pasteur fue el primero en dar el siguiente paso hacia adelante. Trabajaba en una bacteria que causaba el cólera a los pollos. Preparó un concentrado tan virulento que una pequeña dosis inyectada bajo la piel de un pollo lo mataba en un día. En una ocasión utilizó un cultivo que llevaba preparado una semana. Esta vez, los pollos solamente enfermaron ligeramente, recuperándose después. Pasteur llegó a la conclusión de que el cultivo se había estropeado y preparó uno nuevo y virulento. Pero su nuevo cultivo no mató a los pollos que se habían recuperado de la dosis de la bacteria estropeada. Era evidente que la infección con la bacteria debilitada había dotado a los pollos con una defensa contra las nuevas y virulentas bacterias. En cierto modo, Pasteur había producido una vacuna artificial. En honor a Jenner, denominó también vacunación a su procedimiento, aun cuando nada tenía que ver con la vacuna. Desde entonces se ha generalizado el término para cualquier inoculación preventiva. Pasteur desarrolló otros métodos para debilitar o atenuar los agentes de la enfermedad. Por ejemplo, descubrió que cultivando la bacteria del anthrax a altas temperaturas se debilitaba tanto que era capaz de inmunizar a los animales contra la enfermedad. Hasta entonces, el anthrax había sido tan desesperadamente fatal y contagioso que tan pronto como una res caía víctima de él, había que matar y quemar a todo el rebaño. Sin embargo, el mayor triunfo de Pasteur fue sobre el virus de la enfermedad llamada hidrofobia o rabia, que proviene del latín rabies, debido a que la enfermedad atacaba al sistema nervioso y terminaba produciendo síntomas similares a los de la locura. Una persona mordida por un perro rabioso, al cabo de un periodo de incubación de entre 1 y 2 meses, era atacada por síntomas violentos, falleciendo casi invariablemente de una muerte horrible. Pasteur no lograba localizar un microbio visible como agente de la enfermedad. Desde luego, nada sabía sobre virus. De manera que tenía que utilizar animales vivos para cultivarlo. Acostumbraba a inyectar el fluido de infecciones en el cerebro de un conejo. Lo dejaba incubar, machacaba la médula espinal, inyectaba el extracto en el cerebro de otro conejo y así sucesivamente. Pasteur atenuaba sus preparados dejándolos madurar y poniéndolos a prueba de manera continua hasta que el extracto ya no podía provocar la enfermedad en un conejo. Entonces inyectó el virus atenuado en un perro, que sobrevivió. Al cabo de cierto tiempo, infectó al perro con hidrofobia en toda su virulencia, descubriendo que el animal estaba inmunizado. En 1885 le llegó a Pasteur la oportunidad de intentar la curación de un ser humano. Le llevaron a un muchacho de 9 años, Joseph Meister, a quien mordiera gravemente un perro rabioso. Con vacilación y ansiedad considerables, Pasteur sometió al muchacho a inoculaciones cada vez menos atenuadas, esperando crear una resistencia antes de transcurrido el tiempo de incubación. Triunfó. Al menos el muchacho sobrevivió. Me encanta que los planes salgan bien. Posteriormente, este crío, Meister, se convirtió en el conserje del Instituto Pasteur y desgraciadamente en 1940 se suicidó cuando le ordenaron los militares nazis en París que abriera la tumba de Pasteur. En 1890, un médico militar alemán llamado Emil von Behring, que trabajaba en el laboratorio de Koch, puso a prueba otra idea. ¿Por qué vamos a correr el riesgo de inyectar el propio microbio, aunque sea en forma atenuada en un ser humano? Sospechando que el microbio pudiera dar origen a que el organismo fabricara alguna sustancia defensiva, ¿no sería lo mismo infectar a un animal con el microbio, extraer esa sustancia defensiva que produce la inyección y aplicarla en un paciente humano?
Von Behring descubrió que su idea daba resultado. La sustancia defensiva se integraba en el suero sanguíneo y Von Behring la denominó antitoxina. Logró producir en los animales antitoxinas contra el tétanos y la difteria. Su primera aplicación de la antitoxina diftérica a un niño que padecía dicha enfermedad obtuvo un éxito tan sensacional que se adaptó inmediatamente el tratamiento, logrando reducir en forma drástica el índice de mortalidad por difteria. Posteriormente, el bacteriólogo francés Gaston Ramon descubrió que si trataba la toxina de la difteria o del tétanos con formaldehído o calor, podía cambiar su estructura, de tal forma que la nueva sustancia, que ahora ya se denominaba toxoide, se podía inyectar sin peligro alguno al paciente humano, en cuyo caso la antitoxina producida por el propio paciente dura más que la externa. Además, se pueden inyectar nuevas dosis del toxoide siempre que sea necesario para renovar la inmunidad. Una vez introducido el toxoide en 1925, la difteria dejó de ser aterradora. A día de hoy, se estima que las vacunas han salvado unos 154 millones de vidas en los últimos 50 años. Esto viene a ser unas 6 por minuto. Y eso equivale a 360 vidas en la hora que me ha costado escribir esta pregunta en el examen.